bien, hermanos queridos, vamos a continuar hablando de la gracia de Dios, un tema que inauguré la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de la gracia del Evangelio. Vayan por favor a Hechos capítulo 20. Voy a leer un versículo, pero vamos a tratar de trabajar con esta sección que va desde el verso 17 al 24. Dice el apóstol Pablo acá, Lucas es el que escribió esta carta o este libro, que en fin lo que hizo fue una biografía, digamos, de cómo comenzó a extenderse el Evangelio en las primeras décadas del cristianismo. Y en el verso 24 Pablo dice, pero de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio y gracias por el privilegio que tenemos de poder anunciarlo. Perdona nuestras faltas, quizás la negligencia de no hacer la tarea. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano querido, déjame preguntarte algo que para mí es, no sé, me he hecho esta pregunta y me la he hecho no una vez, sino muchas veces a través de los años. ¿Cuál es el propósito central de tu vida? Piensa un momento, ¿cuál es el propósito fundamental de tu vida? Hoy yo me voy dando cuenta cómo se están perfilando las ideologías y notamos que la gente no sabe, no tienen idea de su identidad. Vivimos en una sociedad que cree tener una identidad y lo que estamos observando es la descomposición de la sociedad y uno de los factores es que no tenemos claro cuál es la identidad. O tal vez se confunde la idea de identidad, quizás eso sería mejor. Y el problema es que dentro de lo que es el pueblo cristiano también tenemos un problema de identidad. Los cristianos no saben, no tienen claro cuál es su propia identidad. Inclusive no saben cuál es el propósito central de sus vidas. Por eso es que a veces se acercan a sus líderes y les preguntan, no le encuentro sentido a la vida. Me siento aburrido o aburrida, sin propósito, sin goles, sin objetivos. Ayúdenme, por favor. Pablo no tenía este problema. Cuando analizamos la vida de este hombre, era un hombre que la tenía clarísima. Él sabía perfectamente cuál era el propósito de su vida. Es decir, para él la cosa era llevar a cabo, según lo que vemos acá en sus palabras, es el ministerio que recibió del Señor Jesús, tomando sus propias palabras en el verso 24. Ahora la pregunta es, bueno, Pablo, pero a ver, ¿para qué se te otorgó, me refiero al apóstol, este ministerio que tú mencionas? ¿Por qué Dios le dio ese ministerio? Y fíjese que dice él mismo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta qué claro lo tenía el apóstol Pablo esto? Para él su propósito era dar testimonio del Evangelio de la gracia de nuestro bendito Dios. La palabra ministerio es diaconía. Aparece un montón de veces en el Nuevo Testamento. Básicamente la palabra diaconía da la idea o tiene el sentido semántico de servicio. Significa servir. Es una persona que sirve a otro.
Y en el contexto bíblico, cuando se habla de este servicio o de esta diaconía, se refiere precisamente al servicio que ofrece una persona a su Señor y por extensión el servicio que ofrecemos al prójimo, a las demás personas. El ministerio no se trata de lo que nosotros escogemos hacer, sino lo que el Señor nos encarga hacer. Noten que otra vez dice el apóstol Pablo, el ministerio que recibí del Señor. Vivimos en una época en que la gente escoge, estamos acostumbrados en una sociedad y en un mundo, de tendencias capitalistas y consumistas, vamos a las grandes tiendas a consumir, vamos a los lugares a escoger qué es lo que queremos. En el caso del ministerio, hoy día hay mucha gente que escoge qué quieren hacer. Es decir, escogen ser los apóstoles, los profetas, los maestros y escogen, en algunos casos los puestos más jerárquicos en la pirámide social de la Iglesia de Cristo contemporánea. Y sin embargo notamos que estos hombres de Dios, con los cuales comenzó la carrera de la Iglesia histórica, es que ellos fueron escogidos y recibieron del Señor el desempeño que iban a llevar a cabo en el cuerpo de Jesucristo. Así que insisto en esto, Pablo no dice yo escogí ser apóstol, sino que recibió el ministerio y en su contexto dice el ministerio de proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Así que ojo con esto, entendamos, lo repito porque no nos entra en la actualidad. No digo acá, pero en líneas generales. Hoy cuando entendemos el concepto de ministerio no es lo que yo escojo hacer, sino lo que el Señor escoge que nosotros hagamos. Él es el que nos escoge. Él es el que apunta qué tarea nos corresponde hacer. El apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Corintios, en la segunda carta, a lo menos tenemos 2 que se han preservado, en el capítulo 4, verso 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, otra vez es la misma palabra que usa Pablo en Hechos capítulo 20, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Así que otra vez insiste este hombre en algo recibido y se refiere al servicio al Señor, el ministerio, diaconía. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 5, un pasaje un poquito extenso acá, pero Pablo le hace unas recomendaciones a Timoteo y le dice esto, que prediques la palabra. Digo yo, ¿hoy se está predicando la palabra de Dios? Honestamente, cuando vamos a las redes y observamos estos grandes predicadores que utilizan las redes sociales para, presentar sus mensajes, ¿cuántas veces ustedes ven que nos van llevando por camino de exégesis, abriendo las Escrituras, enseñándolas las Escrituras? No se hace eso, ya eso es antiguo, eso no se utiliza. Parece que no encuentra practicidad en lo que es la predicación de púlpito. Y Pablo le está dando el consejo a este hombre que predique la palabra. Escuchen, ¿cómo tiene que predicarla? Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿De qué manera? Redarguye, reprende, exhorta. Ahí está el contenido de la predicación. ¿Cuál es el objetivo de la predicación? Repito, exhortar, reprender, redarguir con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Bueno, Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus deseos, inclinaciones, concupiscencias, dice acá, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy la iglesia cristiana está llena de fábulas, llena de historias raras. Dice, y apartarán la verdad del oído, se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, al que le manda a predicar, exhortando, redarguyendo, reprendiendo, dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y luego termina diciendo, cumple tu ministerio. La misma palabra que aparece en Corintios y la misma palabra que utiliza acá en el capítulo 20, verso 24 del libro de Hechos. Cumple tu ministerio. ¿Cómo? Redarguye,
reprende, exhorta. Parte del ministerio de cada persona que es de Cristo. Y no solamente de cada persona, sino de todo el cuerpo de Cristo. Esta iglesia local y toda iglesia que pretende ser un representante de las cosas del cielo aquí en la tierra, tienen que llevar a cabo este ministerio y es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese es el todo de la iglesia. Para poder nosotros entender estas palabras que está diciendo el apóstol Pablo, lo que tenemos que hacer es desglosarlas. Evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio se traduce del término que es similar, ¿no? En griego es evangelion. Y la palabra evangelion en los tiempos antiguos, incluso previos a la aparición del cristianismo, significaba o hablaba de un mensajero que viajaba a veces distancias para traer usualmente buenas noticias en lo tocante al resultado de un conflicto militar. Cuando los gobiernos, en fin, los países entraban en guerra, en aquel entonces el resultado de la guerra, no había teléfono, no había correos y cosas por el estilo, entonces se agarraba a un muchacho y se le decía, bueno, ve corriendo, algunos iban corriendo a pie, otros cabalgando, e iban a dar la buena noticia de cuál había sido el resultado de la guerra. A veces se tenían que dar malas noticias, que el resultado fue todo lo contrario. En ese caso la palabra es kakangelion. La palabra kak significa algo malo, algo que es totalmente negativo. Así que tenemos evangelion o kakangelion. Bueno, la buena noticia es el trabajo de ese mensajero. Eventualmente este término fue evolucionando y se usó en términos generales para dar cualquier tipo de buenas noticias. En los días de la predicación del Evangelio se adoptó esta palabra para referirse a las buenas noticias que transmitimos hoy los creyentes, heraldos de Cristo, y que vamos por todo el mundo diciendo esta buena información que se nos ha dado, que es el Evangelio de nuestro Señor. Es decir, las buenas noticias del perdón, la salvación, la vida eterna que los hombres pueden obtener gratuitamente o por gracia por medio de nuestro bendito Dios y la obra de su Hijo Jesucristo. Pablo se describe entonces como ese emisario que sale corriendo por todas partes, justamente llevando la buena noticia. Y sabes una cosa, hermano, todos nosotros somos esos muchachos que salen corriendo o deberían salir corriendo para ir y darle a la gente las buenas noticias. Hay muchas personas hoy en el mundo y en la sociedad que están desesperados, que lo único que escuchan en sus vidas son malas noticias. Malas noticias en el contexto social, en el contexto familiar, en cuanto a la salud de la gente, el tema de las economías que son fluctuantes, una cantidad de cosas. Son bombardeados constantemente con noticias negativas. Y ahí estamos nosotros, los que somos enviados a la sociedad para llevar este mensaje, esta carta, esta noticia extraordinaria que es Dios perdonando a las personas. La segunda frase es la gracia de Dios, que forma parte de esto que está diciendo este gran hombre de Dios. ¿Cuál es la buena noticia que nosotros estamos llevando al mundo? ¿De qué se trata? Bueno, la buena noticia, según lo que dice este hombre acá, es la manifestación y el ejercicio de la gracia de Dios a favor de aquellas personas que no lo merecen. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Así que ese mensaje es la gracia, el favor, el criterio que aplica Dios a criaturas que no merecen absolutamente nada de parte del Señor. Piensa en esto, ni tú ni yo merecemos nada de Dios. Y sin embargo, un día alguien se acercó en nombre del Señor para presentarnos ese evangelio de la gracia. En esta frase, cuando dice allí la gracia de Dios, Pablo a lo menos, pienso yo, puntualiza 4 cosas. Por un lado nos está hablando de cuál es la naturaleza del evangelio.
Se trata de la gracia o del favor de Dios. Por el otro lado tenemos el contraste con la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía que para poder nosotros tener algún tipo de posición delante de Dios teníamos que obrar ciertas cosas. O sea que, la salvación se puede alcanzar mediante méritos. El Evangelio lo que hace es ir a contrapartida de esto y lo que dice es no puedes hacer ningún mérito para obtener el favor de Dios, sino que Dios ejercita su favor a través de esa buena noticia, que es el perdón gratuito. ¿Cuál es la fuente del Evangelio? No es Pablo, no es la iglesia, es la gracia de Dios. Y en cuarto lugar, la motivación del Evangelio. Porque no solamente se contempla el mensaje, sino el favor activo. Se trata de la actividad, la acción de Dios por querer perdonar y salvar a la persona que está perdida y no tiene esperanza. A veces lo que hacemos es encapsular lo que es el Evangelio en el mensaje nada más, en lo que decimos. Pero perdemos de vista al Dios del mensaje, el Dios que nos proclama ese corazón abierto para darnos el perdón y la vida eterna. Así que todo lo que el Evangelio anuncia, en definitiva, hermano querido, es la pura gracia de Dios. Por eso es importante mirar esto desde esa perspectiva. Ahora, yo quiero que noten que sin Dios no hay gracia. Y sin gracia no hay buena noticia. Y si no hay buena noticia, no hay mensajero. Y si no hay mensajero, hermano, no hay esperanza. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Porque lo que estamos observando acá es una cadena de plata que va con cada eslabón llevándonos directamente al origen de la gracia. Es decir, Dios, un Dios de gracia, es el que encadena todas estas cosas y actividades para que nosotros podamos al fin recibir la buena noticia que viene de ese Dios de gracia para darnos perdón y vida eterna. Yo pensaba esta semana qué privilegio enorme que tenemos nosotros, los seres humanos, que vinimos a Cristo Jesús, de ser escogidos para poder ser ahora los mensajeros que van por todas partes dándole la buena noticia de esa gracia de Dios en beneficio de los perdidos. Ahora, Pablo describe su ministerio de dicha gracia comparando su vida como una carrera. La vida del apóstol Pablo es una vida esforzada en una carrera que va hasta el final de su existencia. Noten que acá dice en el verso 24, acabar la carrera. Estoy metido en esto para acabar la carrera. Ahora, dime una cosa, hermano. ¿Cómo quieres acabar tu carrera? Estamos todos corriendo, ¿eh? Pero ¿cómo quieres terminar tu ciclo? La vida. Estamos todos en la misma, estamos corriendo. Bueno, ¿cómo quieres tú terminar eso? ¿Cuál es tu ambición máxima en la vida? Y cuidado, no me malentienda, no quiere decir que no debemos tener otras ambiciones como estudiar, prosperar, ascender en el trabajo. No, pero la pregunta a la que voy es ¿cuál es la ambición máxima o la más importante que tienes en tu vida? ¿Qué carrera estás corriendo? Y dime una cosa, hermano, ¿la carrera que escogiste correr vale la pena? Yo he escuchado a través de mis años personas que han escogido vivir de cierta manera y terminan después frustrados, encerrados en la depresión, completamente desanimados. Y mayormente, en mi experiencia personal, noto que muchos de esos casos es porque escogieron la carrera equivocada. Y no estoy hablando de los estudios, estoy hablando de la manera de vivir y para quién vivimos. Y es por eso que la gente vive en frustración. Hay una historia muy interesante que quiero compartir con ustedes y es acerca de la carrera de 400 metros que se corrió en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992. Ustedes, si se van a YouTube, van a poder ver la carrera. En ese todavía me acuerdo. La competencia. Me gustan los Juegos Olímpicos, no todas las competencias, pero el tema de las carreras sí me gustan mucho.
Se presentó en esa competencia el atleta británico Derek Redmond. Este muchacho, cuando comenzó la carrera, en un momento dado, ustedes lo ven que tiene una lesión gravísima en su pierna derecha en la parte de atrás. La cámara capta un primer plano del dolor, el sufrimiento agónico que este chico tiene al tener tal vez un desgarro en la parte de atrás, en el músculo posterior. Se desploma. Y luego les invito a ver el video, vale la pena. Este muchacho se derrumba. Y entonces lo que hace es, a pesar de todo el dolor y la agonía, este muchacho se pone en pie y comienza a correr a un paso lento, pero decidido para llegar hasta la meta. Una decisión y un compromiso con la competencia que es extraordinario. En un momento dado, todas las cámaras están enfocadas en el muchacho y usted va a ver que desde las gradas, donde están los espectadores, salta un extraño a la pista. Comienza a correr hacia el muchacho, el personal de seguridad trata de frenarlo, porque obviamente nadie puede entrar en el campo donde están compitiendo los atletas. Este hombre mueve con sus brazos al que se le ponga delante y va y se pone al lado de este muchacho. Y lo toma en sus brazos y comienza a correr con él. En la gorra dice, una gorra tipo béisbol, just do it, solo hazlo. Y luego se puede apreciar cómo este hombre, este extraño, le va susurrando cosas al oído a Derek. La idea es, sin duda, de darle ánimo. Yo acá estoy, te voy a ayudar, vamos a ir para adelante. Y usted ve uno de los momentos más dramáticos de la historia de los Juegos Olímpicos. Al fin Derek logra cruzar la meta. ¿Quién fue ese señor? Bueno, nada más ni nada menos que su padre. Después de las competencias, Derek dijo estas palabras que para mí son extraordinarias. Mi padre fue increíble. Él estaba allí en el momento en que más lo necesitaba. No tenía que decir nada. Simplemente sabía que no estaba solo. Esas fueron las palabras de Derek a su papá. Bueno, lo dijo al periodista, pero hablando de su padre. Sí, cuando miramos esto, me lleva a pensar un poco en lo que está diciendo Pablo acá. Este hombre, para cumplir su ministerio, enfrentó muchísimas dificultades y, sin embargo, este hombre en todo el trayecto fue acompañado y asistido por su Padre Celestial, que lo acompañó a pesar de todo a cruzar la meta final. Ese Dios de gracia es el que se acercaba al apóstol Pablo para decir, vamos para adelante, just do it. Corre. Y eso es lo que entendió el apóstol Pablo y este hombre pudo entonces hacer toda la carrera que se le había encomendado. Yo me preguntaba, ¿cómo fue la carrera de Pablo? ¿Por qué estamos mirando esto en el lente del tiempo? Esto sucedió hace 2000 años atrás, mucho tiempo. Pero la pregunta es, ¿cómo corrió este gran hombre de Dios? ¿Qué es lo que caracterizó la carrera de Pablo que me puede servir hoy a mí después de 2000 años? Y a lo menos veo algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Lo primero, según lo que vemos acá en los versos 17 al 19, fue una carrera de servicio al Señor. Ahora, note que dice, por ejemplo, enviando Pablo desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Noten que dice otra vez en el verso 19, sirviendo al Señor. Entonces, acá yo me pregunto, ¿qué tipo de servicio en su carrera como ministerial, qué tipo de servicio ofreció el apóstol San Pablo? Y notamos que es un servicio manifestado, según lo que veo en el verso 18, con una conducta personal. Repito, un servicio al Señor manifestado en su conducta personal. Noten que dice que por lo pronto se trata de una conducta pública, porque dice allí, vosotros, los que habían venido, sabéis. Así que no es que la gente no tenía ni idea de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no vivía en el anonimato, confundiéndose con el resto de la sociedad,
que había que agarrar una lupa para ver qué tipo de conducta tenía Pablo como cristiano. No, señor, era claro, transparente. La gente sabía quién era Pablo. No quiere decir que Pablo era un Cristo en la tierra, sin duda que habrá tenido sus cositas, a veces se nos registra algunos enojos del apóstol Pablo, frustrado a lo mejor porque algunas cosas no se daban como parecían, pero sin embargo la conducta en términos generales era una conducta pública. La gente conocía al apóstol San Pablo. No solamente era pública, pero también es una conducta constante, y esto es algo que me llama la atención. Dice allí en el mismo versículo, todo el tiempo, desde el principio. ¿Lo ven eso? Esos son detalles que me ayudan a pintar el perfil. Esto es lo que me dice la Escritura. Acá es Lucas el que está relatando esto. Así que no solamente la conducta de Pablo era conocida, sino que era todo el tiempo de la misma manera. A ver, hermano, acá nosotros los cristianos en el siglo XXI, es muy fácil ser cristiano en la iglesia. Tratamos de ponernos la máscara, mostrar que sonreímos, nos damos un abrazo, pero ¿cómo eres tú cuando te vas de la iglesia? Cuando mañana vayas a trabajar. ¿Cómo eres en la casa? Como esposo, como esposa, como padre, como hijos, como compañeros de trabajo, como vecinos, como ciudadano. ¿Qué clase de persona eres en el aspecto público? Es decir, cuando la gente te está observando. Insisto, hoy las iglesias se llenan de un montón de personas que dentro del culto todos somos cristianos y queremos mostrar la mejor cara. Pero el tema es si eso es lo que somos realmente todos los días. Pablo tenía una conducta pública y una conducta constante. Y la tercera cosa es que su conducta era irreprochable. La gente podría ver, si Pablo está diciendo, ustedes me conocen, y alguna persona, en fin, sabía que Pablo tenía algunas cosas en el tintero, se hubiese acercado tranquilamente diciendo, mira Pablo, perdóname, no, pero yo conozco algunas cositas tuyas que son cuestionables. No te estoy tratando de, no es una crítica destructiva, pero ya que tú nos invitas y dices que te conocemos, bueno, yo conozco algunas cositas, no te olvides. Bueno, no señor, no hubo ninguno que, si bien es cierto, incluso dentro de lo que era el grupo de los judíos, podían decir cosas del apóstol Pablo y no apareció nadie. Y de todos los ancianos que invitó, ninguno levantó la voz. Hay gente que sí tiene una conducta pública. Hay mucha gente en las iglesias que tienen una conducta constante, pero no una conducta irreprochable. Son personas que tienen una vida pública y constante, pero una conducta reprochable. Y es por eso que mucha gente les apunta el dedo diciendo, mira, yo te conozco. Con Pablo no era así. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versos 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación totalmente torcida, dice maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Así que Pablo reconoce, primero hace una evaluación de la sociedad y dice, está todo podrido, está todo mal. Vivimos metidos en una sociedad con una agenda mala. Pero ustedes que están insertados en la sociedad, recuerda, somos los chicos que se envían al mundo para llevar las buenas noticias, los mensajeros. Bueno, nosotros debemos brillar, somos luminarias, lámparas encendidas en medio de esas tinieblas. El apóstol Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12, nos hace un llamado en esa misma perspectiva. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra conducta honesta entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Otra vez, vemos que están Pablo y Pedro en la misma línea y este hombre hace el llamado entonces a los creyentes a vivir de una manera digna, transparente,
de una manera irreprochable. Así que lo que tenemos es un servicio de parte de Pablo manifestado en su conducta personal. En segundo lugar, se trata de un servicio con humildad personal. Dice en el verso 18, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida de Pablo y su conducta era integral. Todo, absolutamente todo, cada aspecto de la vida del apóstol San Pablo se caracterizaba por una actitud humilde. Una cosa es, mostrarse como una persona humilde, otra cosa muy distinta es ser, en todo el sentido de la palabra, una persona humilde. Hay gente que, los escribas y fariseos habían sido acusados por el Señor, de gente que mostraban en su rostro gente de devoción, de humildad, de consagración. Cada vez que hacían ayuno se mostraban con toda la cara decrépita, ¿no? Para que la gente diga, bueno, qué gente piadosa es este. Eran propagandistas y se hacían propaganda de sí mismos. El Señor decía, lávate la cara, esconde todo eso y haz las cosas para el Señor, no para el populacho. Bueno, este hombre tenía actitud en todo el sentido de la palabra. Una persona que había tenido modestia, sencillez, que entendía sus propias limitaciones y también debilidades. Acá estamos hablando de una persona con una disposición del corazón que se opone al orgullo. Irónicamente, acá acababa de hablar en la escuela dominical, como estamos celebrando el mes del orgullo. ¿Cómo se entiende eso? Lo que tenemos que celebrar es la humildad, no el orgullo. Y sin embargo, la sociedad se ha descarriado de tal manera que estamos aplaudiendo un pecado. Hasta los políticos ahora se suman a esta celebración, una cosa que francamente no se puede entender. Así que, ¿qué es lo que tenemos en este hombre? ¿Cómo corrió? Bueno, es un hombre que corrió manifestando un servicio con su conducta personal y con una conducta de humildad. Y número 3, verso 18, una conducta que corrió atravesando sufrimientos personales. Dice este hombre que, ahí verso 19, con muchas lágrimas y pruebas. Esto nos muestra que Pablo lloraba enfrentando las dificultades del ministerio. Cuando nosotros servimos a Cristo tiene un costo y a veces va a robarnos lágrimas que van a correr por la mejilla. Los hombres también lloran. En nuestra cultura dicen, los hombres no deben llorar. Jesús lloró, Pablo lloró, yo he llorado. El ministerio implica a veces sufrir hasta las lágrimas. Y por supuesto las pruebas, mayormente de los enemigos de la causa. Este hombre está indicando entonces cómo tuvo que enfrentar problemas de tipo personal. Así que el servicio al Señor, hermano, impone sobre los que sirven con humildad un sacrificio y una disciplina enorme. El problema es que muchas veces la gente no está disciplinada y por eso se quedan a mitad de la carrera. En el caso de Derek, por ejemplo, este campeón que corrió, aunque no ganó la carrera, pero cruzó la meta de todas maneras, muestra a un joven totalmente determinado a pesar de las adversidades que había encarado. Una carrera de servicio al Señor. Segundo, una carrera de servicio al prójimo. Fíjate, verso 20-21 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acá hay varias cosas a tenerse en cuenta. Por un lado, verso 20, la primera parte, el servicio de este hombre fue un servicio sin retener nada útil para los creyentes. Otra vez, mira bien, dice, y como nada que fuese útil he rehusado de anunciaros y enseñaros. Pablo dice, ninguna cosa que a mi juicio era útil para ustedes, lo he rehusado, lo he retenido, me he privado de darles a ustedes estas cosas. Al contrario, fue un hombre que estuvo dispuesto a vaciar lo que el Señor le había dado y encomendado para poder beneficiar a sus hermanos. Así que Pablo estimó que cualquier cosa que sea de beneficio para el prójimo, especialmente los de la fe,
En lugar de guardarse la bendición, la iba a compartir. ¡Qué actitud más linda! Eso es lo que nos mostró Jesucristo. Jesús no se guardó las bendiciones, la compartió con nosotros. Y nuestro Padre y Dios de gracia justamente nos está mostrando a través del ejercicio de la gracia el deseo de no retener nada, que por derecho, a mí tiene todo el derecho de retener sus bendiciones, pero en lugar de eso, teniendo la capacidad de bendecir, Dios bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo vincula la gracia de Dios. Dice el verso 21 en la primera parte, testificando. Y si saltas al verso 24, dice para dar testimonio, es la misma palabra, del evangelio de la gracia de Dios. Testificando, ¿qué cosa? Bueno, dando testimonio, dice el verso 24, del evangelio de la gracia de Dios. Tanto el arrepentimiento como la fe que mencionan esos versículos son el producto de la gracia de Dios. Esa es la buena noticia que Pablo y también nosotros, por supuesto, deberíamos compartir con los hombres. Un servicio, además, verso 20, que dio importancia crucial a la enseñanza. Miren, esto es una cosa que hoy está tan abandonado. Hoy se ha dejado de lado la importancia central de la enseñanza bíblica. Lo he dicho muchas veces, hoy no hay exposición de los textos, no se abre la escritura. Leemos un versículo, ya está, y se empieza, los predicadores corren de un lado al otro a los gritos, desaforados, diciendo un montón de cosas. Como indiqué esta mañana, una señora que tiene 2 tuercas flojas, y hay que ajustarlas urgente, que dijo que bajó al infierno. Los que no estuvieron no saben de lo que hablaba, pero una señora, pastora o apóstola, qué sé yo, qué cosa es, pero dice que fue al infierno y volvió para traer un mensaje, la buena noticia, que no sé qué tiene de buena la noticia, pero dice que encontró en el infierno cristianos que estaban allí entre las llamas y que estaban en el infierno porque no habían dado sus diezmos. Bueno, esa es la predicación de hoy. Dígame usted, ¿esta persona se molestó en abrir la escritura y hacer una exposición acerca del infierno, los diezmos? ¿Qué son los diezmos? No, lo que quiere es tu platita. Y entonces te engancha con este cuento, te inyecta el terror. Eso es terrorismo espiritual, es una terrorista que viene y le dice a la gente, cuidado porque si no me traes tus diezmos, si no me traes tu plata y me la das a mí, parásito, anda a trabajar si querés plata. Pero no, le dice a la gente, ustedes tráiganme los diezmos, porque si no te vas a ir al infierno. Y la gente insulsa, va y le da los diezmos, por supuesto, y esta señora vive en la opulencia, costilla de la inocencia de las personas, por favor. Bueno, lamentablemente hay personas que dejaron de lado la enseñanza. Para el apóstol Pablo, el servicio tiene que tener en cuenta la importancia central de la enseñanza bíblica. Nota que dice, verso 20, para anunciar y enseñar. Eso lo dice el texto. Verso 21, acerca del arrepentimiento para con Dios. La enseñanza, hermano querido, es un proceso a través del cual se transmite conocimiento a las personas, habilidades, valores éticos para conducirse según la voluntad de Dios. Y dicho proceso de enseñanza implica, por un lado, tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿De qué estamos hablando? Segundo, tiene que tener un contenido claro. Dios no enturbia las aguas, las aclara. La confusión que hay en el hombre sin Dios es aclarado cuando viene a la luz del Evangelio. Número 3, tener una estrategia. Dice que este hombre dice allí que la enseñanza la hizo públicamente y por las casas. No era simplemente hablarle a la multitud, sino luego tener conversaciones, visitando a las personas y teniendo conversaciones con ellos. Tenía una estrategia de trabajo. ¿Cuál es la importancia de la enseñanza? ¿Por qué el apóstol Pablo estimaba esto fundamental? Porque en la enseñanza es donde se transmite conocimiento, no simplemente las experiencias. Porque tenemos la formación de valores a través de la enseñanza. ¿Cómo llegamos a ser cristianos de ética? Aprendiendo qué tiene que decir en su palabra.
Y luego otro aspecto importante de la enseñanza es el progreso, cómo vamos creciendo, vamos madurando. El otro día hablábamos el jueves de la santificación, cómo es el proceso a través del cual se nos va haciendo cada vez más semejantes a la persona del Señor Jesucristo. En tercer lugar, es un servicio indiscriminado. Dice el verso 21, testificando a judíos y a gentiles. Esta frase hay que entenderla en su contexto geopolítico y social. En los días de Pablo, los judíos y los gentiles discriminaban el uno al otro, no se podían ni ver. La sociedad estaba fracturada en dos. Y lo irónico es que los judíos se quejaban de los gentiles y los gentiles se quejaban de los judíos. Y resulta que dentro de las dos comunidades también había discriminación, porque dentro de los judíos estaban los estudiantes de la ley, que eran, digamos, los que estaban en la punta de la pirámide social, en materia religiosa y cultural. Luego, los que no eran estudiantes eran considerados ciudadanos de menor categoría. Los ciudadanos que vivían en Jerusalén consideraban que los que vivían fuera de Jerusalén, un Galileo, por ejemplo, era gente maldita, sin educación. Y luego, en esa estructura social, estaba el pobre samaritano que no lo pasaba nadie, absolutamente nadie, ni los gatos. Esa era la gente, la lacra de la sociedad. Dentro de lo que es la sociedad judía, dentro de la sociedad de los gentiles, el mismo problema. Tenemos al ciudadano que estimaba de segunda clase al no ciudadano romano, y dentro de los que vivían cerca de la capital, Roma, no el imperio sino la ciudad en Italia, consideraban que todos los que eran extranjeros eran gente de cuarta. Los esclavos, los escitas, los bárbaros, gente que no servían para nada. Así que los gentiles se quejaban de los judíos y resulta que los gentiles eran también discriminatorios. Los judíos se quejaban de los gentiles y también eran discriminatorios, igual que hoy. Los blancos se quejan de la gente de color se quejan de los blancos, los latinos se quejan de los blancos y de los negros y de los amarillos y todo el mundo se queja de todo el mundo. La hipocresía social es asombrosa. Bueno, Pablo vino a romper con esos esquemas sociales. Él vino a predicar, a tender puentes entre judíos y gentiles mediante este hermoso mensaje de amor y esperanza. Lo que Pablo estaba haciendo, tendiendo los puentes del cielo con el hombre, para que el hombre pueda acercarse a Dios, un Dios que no hace discriminación, diciendo yo soy todo santo, no puedo juntarme con ustedes. Al contrario, Dios se humanó en Cristo Jesús para reconciliar las partes que estaban enemistadas. Número 3, es una carrera comprometida hasta las últimas consecuencias, hasta el final. Fíjate, versos 22 y 23 dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. No tengo idea de lo que me espera, pero allá voy. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. ¿Qué cosa? Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dígame, si usted el Espíritu Santo le dice, mira, si vas para, qué sé yo, a ver, vas a Cuba o de misionero, te esperan tribulaciones. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? Mejor no voy. Está loco usted que está armando la rosca ahí, que me voy a meter las narices en ese lugar. Si nos toca ir a, qué sé yo, Venezuela, Nicaragua, estos países en tensión, ¿qué hacemos? Si nos tocara, el Señor dice, quiero que vayas al Medio Oriente, o que vayas a, ¿cómo se llama esto? Donde están peleando los rusos se me escapó el nombre ahora. Ucrania. No, está loco, usted están cayendo confites, que me voy a meter yo en ese lío. Bueno, el Espíritu le dijo a Pablo, mira que te esperan situaciones difíciles. Así que el apóstol Pablo era un fenómeno, un hombre realmente consagrado. ¿Qué dice Pablo ahí en resumidas cuentas en esas declaraciones de versos 22 y 23? Voy a correr la carrera hasta las últimas consecuencias. Para sintetizar lo que dicen esos dos versos. Voy a correr pase lo que pase. Una carrera comprometida. ¿Y comprometida con qué? ¿Con el pastor de la iglesia? No. Dice este hombre, verso 22, comprometida con sus convicciones. Nota otra vez que dice este hombre,
Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Esa frase, que parece un poquito difícil traducirla, está el espíritu en minúscula, indicando que está ligado, está comprometido, está pegado a su convicción. Tengo que hacerlo. Esto es algo que se debe hacer, porque lo recibí del Señor y es lo que me toca. Está pegado, está obligado a sí mismo a cumplir con su tarea. No solo eso, pero comprometida con la fe, dice este hombre en el verso 22, en la segunda parte, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué está hablando este hombre acá? Está diciendo, voy a correr por fe, confiando en Dios. No tengo ni idea cómo me las voy a arreglar, qué es lo que me espera adelante, pero yo le voy a dar. ¿Pero por qué? ¿Tenía fe en sus piernas? ¿Tenía fe en sí mismo? No, tenía fe en el Padre de gracia que le ayudaba en toda esta carrera. Y luego una carrera, por supuesto, comprometida hasta el final. No se va a quedar a mitad de camino aunque la pierna se lastime, aunque se levanten los enemigos de la causa. Él dice, yo le voy a dar para adelante. Cierto, el Espíritu me dice que voy a encarar problemas, pero eso no me va a frustrar a mí de ninguna manera. Así que todo lo que encaró Pablo en esa carrera puede amedrentar a más de uno, Y mucha gente evita entrar en esa carrera por los temores que implica esa dedicación. Y sin embargo, este hombre mostró una disposición asombrosa hasta las últimas consecuencias. Verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Más adelante, el apóstol Pablo, cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 7, Pablo pronuncia estas palabras, dice, he peleado la buena batalla, escucha qué lindo es esto, he acabado la carrera. Este hombre acá dice, voy a correr hasta las últimas consecuencias. Años después, el documento histórico nos dice, y lo hizo. Corrió, dice, he acabado la carrera. ¿Cómo la acabó? Dice, he guardado la fe, la confianza que puse en ese Dios. Yo me preguntaba, ¿cómo hizo Pablo? A ver, ¿cómo logró este hombre, a pesar de todas las dificultades que acarreó o encaró durante su ministerio, cómo hizo para cruzar la meta en esta carrera ministerial? Bueno, ¿sabes qué? Lo hizo con la ayuda de su Padre Celestial, que salió de las gradas, se hizo hombre, nos dio el Espíritu Santo y dijo, aquí estoy. Eso es lo que llevó al apóstol Pablo a cruzar la meta con éxito, porque su Padre, el Dios de gracia, lo asistió durante toda la carrera hasta el minuto final en este plano de existencia. ¿Cuál fue la carrera del apóstol Pablo? El ministerio que recibió del Señor. No el ministerio que escogió, sino el que le dio Dios. ¿Cómo fue la carrera del apóstol Pablo? Bueno, fue una carrera llena de dificultades. ¿Con qué actitud corrió Pablo? Bueno, fíjate que ahí dice en el verso 4, con gozo. Acabe mi carrera con gozo. A ver, a veces la gente pasa las 1001, mira para atrás y lo que hacemos es quejarnos de todas las miserias que he pasado. He sufrido tanto, malditos todos los que me amargaron la vida y me hicieron la vida imposible. No, Señor, este hombre llegó al final con todos los dramas que tenía y podría haber escrito libros acerca de las que le hicieron y le hicieron las 1001. Y sin embargo corrió la carrera con gozo, no sin dolores y lágrimas, pero sin embargo acabó la carrera con gozo. Y todo esto porque fue un hombre que pudo contemplar de una manera clara la gracia de Dios que constituía el corazón de esas buenas noticias que salía este hombre a predicar por todos lados. Déjame ir cerrando con una historia más que me llamó la atención esta semana. Eric Liddell fue otro atleta olímpico escocés que ganó la medalla de oro de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de París en el año 1924, previo a la Segunda Guerra Mundial. Hoy es considerado el mayor deportista de la historia escocesa.
Es un héroe, una figura extraordinaria. La historia de Liddell inspiró la famosa película Carros de Fuego, que fue nominada, no sé si ganó, pero creo que sí que ganó, pero estoy seguro fue nominada por varios Oscars por la Academia Norteamericana de Cinematografía. Lo notable de Liddell es que, aunque tenía un gran talento para correr, sus padres eran misioneros en China y este muchacho fue a estudiar a Cambridge. Resulta que el muchacho mostró un talento tremendo para el deporte desde muy temprano. Jugó al fútbol y qué sé yo, una cantidad de cosas en la universidad. Hasta que al fin entró en lo que es la carrera de 100 metros. Su expertise era la carrera de 100 metros, que es tremendo, estos muchachos cómo se entrenan para eso. Pero resulta que Liddell era un cristiano acérrimo y el objetivo en su vida era terminar como misionero en China, como sus padres. Cuando llegó la competencia de los 100 metros en París, el problema es que la competencia se hacía el día domingo. Y debido a lo fuerte de sus convicciones, él se negó a competir el día domingo, por lo tanto fue descalificado y perdió la medalla. Lo único que le quedaba era correr la próxima carrera y con eso se terminaba de 400 metros, por lo cual él no está entrenado. 100 metros se necesita estamina, imagínense que darle 300 metros más hay que entrenarse y mesurarse en el desgaste físico para poder correr las 4 cuadras. Bueno, Liddell se anotó entonces en la carrera de los 400 metros. Y ¿sabes una cosa? Este muchacho, corriendo por la parte de afuera de la pista, encima, ganó la medalla olímpica de oro. Algo extraordinario. El muchacho, en lugar de apreciar el éxito, la fama y todo lo que implicaba haber sido el campeón olímpico escocés de la historia, más importante, una gran figura, todavía hasta el día de hoy es un héroe nacional, abandonó todo y se fue como misionero a China. Estalló la Guerra Mundial, eventualmente la Guerra del Pacífico. Los japoneses invaden China. Liddell es apresado y llevado a un campo de concentraciones, sufriendo todas las contingencias de la crueldad de los japoneses con sus prisioneros. Este hombre se dedicó a ayudar a las personas en el campo de concentración, dando de comer a los que podía, enseñándole a los chicos, enseñándoles deporte, y este muchacho pudo llevar a cabo su ministerio en China. Contrajo un tumor en la cabeza 5 meses antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de Japón y eventualmente los nazis en Europa. El muchacho falleció. Liddell corrió la carrera, no solamente la carrera en el suelo, donde se le dio una medalla de oro, pero corrió la carrera olímpica que corrió el apóstol Pablo y recibió la medalla de oro de parte del Señor. Una carrera corrida a pesar de las dificultades. Ahora, Liddell no dejó a Dios y por lo tanto Dios no dejó a Liddell. Fue un muchacho que, comprendió lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios te hizo salvo a ti como le hizo a Liddell. La gracia de Dios es la que te llamó a entrar y ser partícipe de esta gran carrera como estos grandes hombres. La gracia de Dios es la que te acompaña durante todo el trayecto en esa carrera. Por lo tanto, no te quedes tirado en el suelo. Levántate. Tu Padre te toma en los brazos y entonces te susurra al oído y dice, vamos juntos, corramos la carrera que tenemos por delante. Esas fueron las palabras del escritor de Hebreos cuando termina diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz por ti y por mí, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono. Mi querido hermano, ¿cuál es tu carrera? No es fácil,
Pero ¿cuál es tu carrera? ¿Cómo la estás corriendo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? El apóstol Pablo corrió la carrera según el ministerio que recibió del Señor, y ese ministerio fue de predicar, de dar el evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que hoy tú y yo y la iglesia local y todas las iglesias que siguen a Cristo deben hacer. Es nuestro ministerio otorgado por el Señor. Nos escogió en Cristo Jesús para esto, para ser testigos, embajadores y tender puentes entre el cielo y los hombres caídos, que por la gracia de Dios hoy reciben el llamado a la cruz para recibir el perdón, la salvación y la vida eterna. Corramos, hermanos, sin desmayar, porque Dios nos toma del brazo y nos ayuda para cruzar esa bendita meta. Padre, gracias te damos por haber preservado estos detalles de la vida del apóstol Pablo. No está tan interesada la Biblia en hablarnos de lo que hicieron estos grandes hombres, sino hablarnos del Dios de estos hombres. Pablo no hubiese corrido 3 metros si no hubieses estado tú sosteniéndolo. Él entendió eso. Hemos visto a través de la historia hombres y mujeres que se agarraron de tus brazos y pudieron mantenerse firmes gracias a tu provisión, a tu gracia. Te rogamos que nos ayudes a nosotros, por favor, en forma personal, como congregación, como padres, madres, hijos, ciudadanos, compañeros de trabajo, que podamos ser instrumento a través de los cuales podamos dar testimonio, la buena noticia de la gracia tuya, Señor, que extiende sus manos bondadosas para asistir, para salvar, para perdonar y dar vida eterna. Ayúdanos, Señor, a correr la carrera como la corrió el apóstol San Pablo, con tu ayuda que nos habla al oído para que podamos seguir adelante y cruzar la meta final. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.